En los últimos programas hemos tratado ese tema hermosísimo, bellísimo, que debe ser abordado con todo respeto porque es uno de los temas más santos, que es el tema de la familia. Y esto lo hemos hecho acogiendo la invitación, el llamado que el Papa Francisco ha hecho a toda la Iglesia, donde ha convocado un año para que se dedique a la familia. Terminará, Dios mediante, hacia junio del próximo año. Y con este deseo hemos iniciado una serie de programas dedicados al libro de Tobías y la familia. El libro de Tobías donde aparece el arcángel San Rafael. Y esto ya nos ha puesto de manifiesto algo muy importante, que el libro de Tobías no es solamente el libro donde aparece el arcángel San Rafael. El libro de Tobías nos presenta algo mucho más profundo, mucho más denso. Viene a hablarnos de esta realidad familiar y de este misterio de amor de Dios que se manifiesta en la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio. Reciban un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde el foyer de Charité de Paipa. En el último programa habíamos hablado de esa manifestación, de esa presentación que San Rafael hace de sí mismo cuando Tobías sale a buscar compañero. El papá, Tobit, le ha pedido que busque un compañero para el viaje que debe hacer para recuperar un dinero que el papá había depositado en otra ciudad. Y sale Tobías y se presenta San Rafael y se presenta diciendo que es Azarías, hijo del gran Ananías. Esto se puede leer allá en el libro de Tobías, capítulo 5, versículo 12. ¿Por qué San Rafael no dice soy San Rafael Arcángel, sino que se presenta como Azarías, hijo del gran Ananías? Pues bueno, ya este nombre viene a ser una manifestación, no está diciendo mentiras. San Rafael no dice mentiras, es un ángel santo. Esto que está diciendo San Rafael ya es una manifestación y es algo que viene a poner de presente una verdad. Una verdad, por ejemplo, Ananías. Ananías significa el Señor ha obrado la gracia. Ya con este nombre, San Rafael se estaba revelando. San Rafael no le importa dar su nombre. Lo que le importa es manifestar la actuación de Dios, la presencia de Dios. Y vaya que es importante esta enseñanza de San Rafael hoy día con todas estas desviaciones acerca de los ángeles promovidos por la nueva era, donde que cartas de ángeles con nombre propio, que invocar a ángeles diferentes a San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Realmente San Rafael viene a enseñarnos que no importa tanto el nombre, que lo que importa es poner de presente la acción de Dios. Y eso es lo que San Rafael está haciendo. San Rafael es un ángel y como ángel es mensajero de Dios, no mensajero de sí mismo, es mensajero de Dios. Y San Rafael, al decir que es hijo del gran Ananías, está diciendo Dios ha obrado la gracia. Ya lo está refiriendo a Dios. Y cuando se presenta como Azarías, si Ananías significa el Señor ha obrado la gracia, Azarías significa el Señor ayuda.
Lo que San Rafael le estaba diciendo a Tobit y a Tobías en ese momento y estaba revelando es que el Señor ayuda. Recordemos las circunstancias, esto de manera muy breve, porque ya lo hicimos al comenzar esta serie de programas dedicados al libro de Tobías. Y es que el papá, Tobit, se encontraba en una situación penosa. Se encontraba fuera de su tierra, había sido exilado. Había perdido la vista, estaba quedando ciego, estaba siendo perseguido por dar sepultura a sus conciudadanos, a sus connacionales, cosa que el rey en ese momento impedía y por eso fue perseguido. Hasta la misma esposa de Tobías se burlaba de él y le decía que dejara de hacer esas obras y que de qué le servía estar sirviendo a Dios. Pues en ese contexto de persecución, de ser calumniado, de ser perseguido, inclusive en su mismo hogar, en su misma familia, por su esposa, en ese contexto, San Rafael viene a decir: el Señor ayuda. El Señor viene en tu ayuda, Tobit. Y el Señor ha obrado la gracia. No temas, alégrate, porque el Señor ayuda. Así el ángel manifiesta que Él es la ayuda que Dios le manda. El ángel manifiesta que es enviado por Dios, porque Dios ayuda y que Él es un simple instrumento de esa ayuda que Dios le quiere dar. Es realmente una manifestación hermosa. El ángel no está diciendo: yo soy el que doy la ayuda. El ángel está diciendo: es el Señor que ayuda y yo simplemente soy un mensajero que vengo a anunciar que el Señor ha obrado la gracia y yo simplemente soy un instrumento de esa ayuda que Dios quiere dar para tu hogar, para ti, para tu familia. ¿Qué manera de expresarse San Rafael? Y es, repito, una gran enseñanza para todos nosotros, que vivimos hay veces con una curiosidad malsana. Ahí sí, como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Una curiosidad malsana, una curiosidad que no nos lleva a Dios. Lo que importa es mirar lo realmente esencial, y es que Dios se hace presente en nuestras vidas. Solo será al final de la misión que el ángel va a revelar su nombre. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 12. Es fácil, 12, 12. Libro de Tobías, capítulo 12, versículo 12. Y Tobías y Sara, esta muchacha a la que el demonio le había matado siete esposos, van a ser los principales destinatarios de esta ayuda de Dios, de esta ayuda que Dios quiere dar por medio del ángel, del arcángel San Rafael. Ellos serán los principales destinatarios de la actividad angélica. Y recordemos que el nombre San Rafael significa Dios cuida, el Señor ayuda, Dios cuida, es la medicina de Dios. Es esa la medicina que Dios cuida. No pensemos que
que San Rafael, como es la medicina de Dios, viene a darnos remedios y drogas y pastillas para... No, San Rafael como medicina de Dios no es un boticario. San Rafael como medicina de Dios viene a ponernos de manifiesto que Dios está cuidando. Y esa es la medicina que sana todo, es la presencia de Dios, es la presencia de ese buen Dios que viene a curarnos, que viene a estar cuidándonos, que viene a estar presente en todas nuestras necesidades, en todas nuestras circunstancias, en todo tipo de coyunturas. Aquí en Radio María se han abierto los micrófonos para testimonios de los ángeles. Hemos abierto los micrófonos y el doctor Fernando Londoño en su momento nos compartió ese testimonio con San Miguel Arcángel. Lo pueden pedir a Radio María, realmente vale la pena escuchar esto. No es simplemente para personas escogidas, no se trata de ir y comprar determinados libros o cursos carísimos para obtener la protección del ángel, nada de eso. Y de ahí es tan importante compartir los testimonios y escuchar, conocer los testimonios de personas como cualquiera de nosotros, que han sido protegidos, guardados, ayudados por Dios por medio de sus ángeles. Esto significa el nombre San Rafael. Rafael significa Dios cuida, es la medicina de Dios, porque los tres nombres de los arcángeles acaban con él: San Rafael, San Miguel, San Gabriel, y esa partícula significa Dios. El Papa Benedicto XVI, en una homilía, él dice que Dios está inscrito en el nombre del ángel, en la naturaleza. Tú y yo, creados a imagen y semejanza de Dios, también tenemos el nombre inscrito de Dios. ¡Qué responsabilidad para aquellos que practican, defienden, promueven el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, porque están matando el nombre de Dios que está inscrito en cualquier persona humana. Por eso, cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de eliminación, cualquier tipo de maltrato a la dignidad del hombre es una discriminación, es una eliminación, es un maltrato al nombre de Dios inscrito en cada persona. Y de eso vamos a tener que dar cuenta. Es que es un niño. Pues es un niño que lleva el nombre de Dios. Es que es enfermo. Pues es un enfermo que lleva el nombre de Dios. Es que es un inmigrante. Pues es un inmigrante que tiene inscrita el nombre de Dios. Y continúa Benedicto XVI diciendo que son mensajeros de Dios, porque llevan el nombre de Dios. Así nosotros, imagen y semejanza de Dios. Nosotros el mensaje que debemos dar no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Es el mensaje que Él nos ha dejado en su Hijo Jesucristo, el Evangelio, la buena noticia. Que no lo oigan a uno, pues no importa.
porque uno no está llamado a autoproclamarse. Uno está llamado es a proclamar a otro, a anunciar a otro. Y los ángeles llevan a Dios a los hombres. ¿Qué enseñanza de lo que un discípulo de Cristo debe ser? Llevar el mensaje de Cristo, llevar Dios a los hombres, no nosotros mismos. Y los ángeles abren el cielo. Y dice Benedicto XVI una expresión muy bonita de él: abren el cielo y así abren la tierra. Abren el cielo y abren la tierra a unas dimensiones, a una esperanza, a una alegría rebosante. Es esto lo que nosotros debemos estar llamados, es, digámoslo así, lo que el Papa Francisco nos ha invitado, la iglesia en salida. La iglesia en salida, es decir, no encerrarnos en mi mensaje, no encerrarnos en mi persona, sino abrirnos al mensaje de otro, y ese otro con O mayúscula, Cristo. Abrirnos a la persona del otro, y ese otro con O mayúscula, Cristo. Y dar el mensaje de salvación, dar el mensaje de la redención, ser mensajeros del Evangelio. Porque los ángeles, al estar cerca de Dios, y estoy citando a Benedicto XVI, lo estoy citando textualmente, al estar cerca de Dios, pueden estar cerca del hombre. Aquí recuerdo una expresión de la Madre Teresa de Calcuta. Ella dice: quien se acerca a Dios, se acerca al hombre. El que se aleja de Dios, se aleja del hombre. Inclusive se dice aquí, hago un paréntesis, por ejemplo, se dice que el demonio sale muy poco, Satanás, porque está encerrado en sí mismo. De ahí que, por ejemplo, haya teólogos, una corriente de la teología y de la filosofía, que revise, que cuestione si realmente el demonio puede ser persona. Y esto dentro de lo que se llama la filosofía personalista, una corriente personalista que algunos han dicho, cuestión que yo comparto, algunos han dicho que toda filosofía pues es personalista porque toda filosofía se refiere a la persona humana, pero bueno, ese no es aquí no vamos a entrar en esa discusión, pero dentro de esa corriente llamada personalista están mirando, bueno, los demonios no quieren tener relación con nadie. Quieren estar encerrados, que nadie los moleste. No me molesten, es mi vida, es mi espacio. Hay un libro de C.S. Lewis que se llama El Gran Divorcio. Y allí C.S. Lewis dice que cómo crece el infierno. Y dice, el infierno crece porque es que llega uno al infierno, llegó un alma al infierno y se hizo vecino de otra alma que ya estaba ahí en el infierno, y al cabo de días no se soportan. Y entonces el uno se va lo más lejos del otro y el otro se va lo más lejos del otro. Y así va creciendo el infierno. No se soportan, no se soportan. Es lo contrario, cuando uno está cerca de Dios, uno se hace cercano al hombre. Y por eso los ángeles son tan cercanos a nosotros. Y por eso los ángeles quieren compartir con nosotros. De hecho, hay un teólogo, Karl Rahner,
que él dice que no hay nada que ocurra en el mundo de los hombres que sea indiferente a los ángeles. Nada. Lo quieren compartir todo, lo quieren vivir todo, lo quieren experimentar todo. Tu ángel de la guarda quiere compartir todo contigo y está muy cerca a ti porque está muy cerca a Dios. Qué belleza, qué pensamientos que lo llenan a uno de esperanza, de confianza, de un sano orgullo, de alegría por tener esta fe, en esa presencia del Señor ayuda. Los ángeles hablan al hombre de lo que constituye su verdadero ser, de lo que en su vida con mucha frecuencia está encubierto y sepultado. El nombre de Dios, que somos imagen y semejanza de Dios, que somos creados por ese Dios que nos ama tanto, que no somos creadores de nosotros mismos. Nos hablan sobre lo que constituye nuestro verdadero ser. El ángel siempre te lleva a lo esencial. San Rafael lleva a lo esencial, que ¿cómo se llama? Ananías, hijo de Azarías. Lleva a lo esencial, el Señor ayuda, el Señor da la gracia. Y así los ángeles vienen como a tocarnos de parte de Dios. Este es uno de los grandes peligros de las falsas devociones a los ángeles. Porque si los santos ángeles, por estar cerca de Dios, están cerca de nosotros, los demonios, por estar lejos de Dios, separados de Dios, quieren estar lo más lejos de nosotros. Nos ven como enemigos. Si los ángeles, los santos ángeles, al abrir el cielo abren la tierra, los demonios quieren destruir el cielo y destruir la tierra. Si los santos ángeles vienen a tocarnos de parte de Dios, los demonios nos quieren tocar de parte de ellos para esclavizarnos, para volvernos muñecos de ellos. Y es esto lo que el libro de Tobías nos presenta. Ya hemos mencionado en los programas anteriores, citando a Juan Pablo II en una audiencia que Juan Pablo II dio el 27 de junio del año 84. Y ya lo hemos citado en varios programas, pero en este contexto que estamos mencionando, recordemos que el libro de Tobías presenta una lucha contra la muerte. Una lucha contra la muerte. Juan Pablo II dice, el amor de Tobías por Sara debía afrontar desde el primer momento la prueba de la vida y de la muerte. Es una prueba. El amor debe afrontar desde el primer momento la prueba de la vida y de la muerte. El que no quiera vivir, el que no quiera morir a sí mismo para amar, no puede amar. No te está amando. El que no pueda morir a sí mismo, no te está amando. El que no pueda morir a sus instintos, a su deseo de gratificación rápida, instantánea, no te está amando. El que no quiera someterse a esta prueba de vida y de muerte que hay en el amor, pues va a recorrer otro camino, pero no es el del amor. Tobías, el libro de Tobías,
y nos enseña una hermosísima enseñanza para este año de la familia. Es que hay que recorrer este camino, porque es un camino donde el ángel quiere acercarte a Dios, ya lo decíamos hace un momento, pero el demonio quiere apartarte de Dios. Y quien aparta a Dios del hombre, alguien ha dicho es esto, no recuerdo quién, pero no es mío, no sé quién lo ha dicho, si Benedicto XVI o Juan Pablo II. Han dicho, quien aparta a Dios no hace grande al hombre, sino que le quita su dignidad. El que te quiera alejar de Dios no te está haciendo ningún favor. El que te quiera alejar de Dios es porque te quiere atraer a Él para hacerte su esclavo. Porque solamente en Dios se encuentra la verdad, el amor, la belleza, la bondad, la justicia, la libertad. Por eso hay que hacer espacio a Dios. Hay que hacer espacio a Dios ante este mundo donde se le niega y así defender la grandeza del hombre. Hacer espacio a Dios. Y esto es lo que San Rafael le dice a Tobías. Le enseña a Tobías. Haz espacio a Dios. Haz espacio a Dios. El amor de Tobías entonces debe afrontar desde el primer momento. No es que dejémoslo para más tarde, a ver si cambia, a ver si casándose ya puede entender un poco. No, es desde el primer momento. Es desde el primer momento que se debe dar esta prueba de la vida y de la muerte. Y Juan Pablo II en esa catequesis donde explica el libro de Tobías, él dice que es una prueba real, en el sentido en que tanto Tobías como Sara, ambos, van sin titubear a esa prueba de la vida y de la muerte. Sara, pues, le habían matado 7, el demonio, pero no renuncia, sigue la lucha. Tobías, cuando San Rafael le dice, ahora cásate con Sara, con toda razón, Tobías tenía motivos para sentir miedo y sin embargo va sin titubear a esta prueba de la vida y de la muerte. Y van sin titubear a esa prueba en que las fuerzas del bien y del mal se combaten y se miden recíprocamente. En la unión del hombre y la mujer desde el principio se combaten las fuerzas del bien y del mal. No pensemos que es que yo lo voy a convertir, es que después del matrimonio, no. Desde el principio, las fuerzas del bien y del mal se combaten y se miden recíprocamente. Y si uno va a este proyecto hermosísimo del amor y no sabe esto, pues va a sucumbir. El famoso adagio, soldado avisado no muere en guerra. Si sabemos que hay un combate, si sabemos que hay una batalla entre la fuerza del bien y la fuerza del mal, bueno, pues yo ya me voy a enfrentar sabiendo que hay alguien que quiere impedir que se realice y que triunfe y que venza la fuerza del bien. Y esta verdad y esta fuerza del amor, la verdad y la fuerza del amor se manifiestan
y estoy citando a Juan Pablo II, se manifiestan en la capacidad de ponerse entre las fuerzas del bien y del mal, no en huir, sino que se manifiesta en la capacidad de ponerse precisamente entre las fuerzas del bien y del mal, que combaten en el hombre. Y de ahí algo importantísimo, la necesidad de conocerse, la necesidad de conocer lo que hoy día en muchos aspectos se ha hablado, un analfabetismo emocional. Un analfabetismo emocional donde no conocemos los sentimientos, las emociones, lo que está pasando por mí. No conozco. Y entonces, como un enfermo ante un médico, ¿qué le pasa? No sé. Pues bueno, vamos a mirar qué es lo que le pasa, pues para comenzar un tratamiento, pero no puedo comenzar un tratamiento sin saber qué es lo que le pasa. De ahí la importancia de conocerse a sí mismo. ¿Qué fuerzas hay en mí, combatiendo en mí? Hay una fuerza que es del bien y hay una fuerza que es del mal. Y tengo que saber cuál es la fuerza del bien que me lleva al amor auténtico, a la verdad plena, y cuál es la fuerza que está en mí, que por el contrario es la fuerza que me lleva al mal, a la muerte. ¿Y por qué Tobías y Sara se meten en la pelea? No huyen. ¿Por qué? Porque tienen confianza en la victoria del bien. Y están dispuestos a hacerlo todo a fin de que el bien venza. Si tú amas realmente a alguien, métete en el combate y confía y te metes al combate porque amas realmente a la otra persona. Métete a combatir porque tienes confianza en la victoria del bien. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos hablando del libro de Tobías. Ya habíamos iniciado una serie de programas, ustedes pueden, si por alguna razón no los escucharon, pueden pedirlo a Radio María, pueden llamar a Radio María y decir: queremos escuchar los programas sobre el libro de Tobías. Y allí, con todo cariño, con toda alegría, Radio María los va a poner. Y es una manera de apoyar la labor evangelizadora de Radio María. Una labor tan importante en estos momentos, una presencia de Nuestra Señora tan importante en estos momentos, una luz que debe continuar brillando, y nosotros podemos apoyar esta tarea evangelizadora llamando a Radio María, pidiendo los programas, no solamente los de Los Ángeles, sino pidiendo los diferentes programas. Por ejemplo, hay unos programas que el Padre Germán ha hecho sobre el catecismo que son un tesoro. Los programas en las noches que el Padre Germán tiene, que se llama Haciendo Radio, donde ha entrevistado a una serie de personas muy valiosas, con unos testimonios y unas enseñanzas realmente valiosísimas. Pues bueno, en el libro de Tobías y Sara se meten en el combate. Están dispuestos a hacerlo todo. ¿Por qué? Porque se aman y confían en el triunfo del bien, en la victoria del bien, para que el bien venza. Este combate, el ángel San Rafael lleva la unión
entre Tobías y Sara. Miren este combate para que después no digan que el padre de dónde saca que hay un combate entre la unión y el hombre y la mujer, que qué exagerado el padre, que eso no se puede decir. Bueno, pues lo han dicho Federico Engels y Carlos Marx. Ellos han dicho que, recordemos, los teóricos, creadores del comunismo, esta bestia roja que se está levantando y se está levantando con una voracidad, una violencia, pero pues hay que meternos en este combate. Hay que meternos en este combate. No dejemos que el mal triunfe. No dejemos que el mal triunfe. San Pablo en la carta a los Romanos: no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con el bien. Allá Federico Engels y Carlos Marx, ellos consideraban que la lucha de clases es lo que define el curso de la historia. La lucha de los proletariados contra los burgueses. Pero ellos decían que la batalla fundamental es en el matrimonio entre el hombre y la mujer. De ahí unámoslo con la aparición de Nuestra Señora en Fátima en 1917, donde decía: Rusia esparcirá sus errores. Pues bueno, allá en Rusia se aplica por primera vez el marxismo de Carlos Marx, donde Carlos Marx decía, junto con Federico Engels, que la batalla fundamental se da en el matrimonio entre el hombre y la mujer, y que la primera división del trabajo, imagínense cómo conciben la unión del hombre y la mujer, es una división del trabajo. La primera división del trabajo es la que se da entre el hombre y la mujer, y por eso es una batalla donde Federico Engels va a decir: la teoría marxista exige la abolición de la familia monógama como unidad económica de la sociedad. O sea, la doctrina izquierdista exige eso. Y eso es lo que ha hecho a lo largo de la historia. Lo que han hecho los países comunistas es un ataque a la familia, con abortos, con divorcio, hay un libro, ahora no recuerdo el nombre, es un libro de un americano que estuvo en el momento en que triunfa la revolución bolchevique, el marxismo triunfa ya en Rusia. Creo que se llama Los 100 días que cambiaron la historia, si mal no recuerdo. Los 100 días que cambiaron la historia. Y allí él describe, por ejemplo, cómo comenzó a prostituirse la mujer en la Rusia comunista. ¿Por qué? Porque hay que acabar la familia. Hay que acabar la familia formada por un hombre y una mujer. Y entonces esto está en la batalla. Y lo escribe Federico Engels y Carlos Marx. Entonces es una batalla entre la fuerza del bien y las fuerzas del mal que se combaten, dice Juan Pablo II, que se combaten y se miden recíprocamente, precisamente en la familia, en la unión del hombre y la mujer. Hay una teórica, escritora norteamericana, ella nace en Canadá, muere en Nueva York, hace no mucho, en el 2012. Ella se llamaba, no sé si lo pronuncio bien, Shulamit Firestone. Ella
mm, la vida de ella debió ser muy difícil. Sufría de esquizofrenia. Y esto, pues bueno, sufría estas cosas y es autora de un libro que es considerado clave dentro del feminismo, que se llama La dialéctica del sexo en defensa de la revolución feminista. Lo escribe en el año de 1970 y es considerado un libro clave para todo este movimiento feminista. Y ella dice que la iniquidad sexual surge de la carga de la maternidad. Entonces hay que abolir la maternidad. Y esa carga de la maternidad se transfiere a las mujeres por pura casualidad biológica. Entonces, que las mujeres pues se quite esa causalidad biológica con todo tipo de operaciones y es lo que se llama un feminismo científico, porque entonces va a hacer uso y defensa y propagar toda intervención quirúrgica para que la mujer deje esa carga que viene a ser una manifestación de la iniquidad sexual. Y para garantizar la eliminación de las clases sexuales, y estos son palabras de ella, de Shulamit Firestone, para garantizar la eliminación de las clases sexuales es necesario que la clase oprimida, las mujeres, se rebele y tome el control de la función reproductiva. Por esto, el objetivo final de la revolución feminista debe ser distinto del objetivo del primer movimiento feminista. No exclusivamente la eliminación del privilegio masculino, sino de la misma distinción entre los sexos. Las diferencias genitales entre seres humanos no tendrán ya ninguna importancia. Lo escribe Shulamit Firestone en su libro La dialéctica del sexo en defensa de la revolución feminista. O sea, no nos pongamos aquí de ingenuos pensando que esto es una cuestión, pues claro que hay que defender las mujeres, que respetar las mujeres. Ya hemos hecho un programa sobre los ángeles y la masculinidad, volver a la caballerosidad, a ese tipo de valores. Pero esto que dice Shulamit Firestone realmente es una aberración. Es una aberración que degrada a la mujer. La degrada. ¿Por qué? Porque no hay cosa más noble y bella que ser madre. No hay cosa más noble y bella. Y esta mujer esquizofrénica, sufría de esquizofrenia, es seguida por estos movimientos feministas de hoy día. Y ella entonces dice, pues como hay que eliminar toda diferencia que haya, toda diferencia genital que haya entre los seres humanos, pues se elimina la familia. Volvemos a las raíces de Carlos Marx y Federico Engels. Volvemos a esta lucha entre las fuerzas del bien y del mal que se combaten y se miden recíprocamente. Es eliminar la familia biológica. Y cuando se elimina la familia biológica, la familia del hombre y la mujer, cuando se elimina la maternidad, entonces no hay hijos. Entonces, ahí se elimina, por ejemplo, el incesto, y ella era una defensora del incesto. Se elimina la pedofilia, porque, pues, no importa lo biológico, eso es una iniquidad sexual que hay que eliminar. ¿Y a esto le estamos haciendo eco? Pregunto yo. A esto es para lo que
en muchos países, y Colombia no se queda afuera, marchamos y festejamos y convocamos. ¿Es a esto? ¿Es a este tipo de sociedad salvaje, degradante y degradadora? ¿Es a este tipo de sociedad? Y aquí repito las palabras de Pablo VI del demonio. Es una criatura que es perturbadora. ¿Es a esto a lo que queremos llegar? No creo. ¿Están haciendo ruido? Sí. Pero no creo que sociedades con valores, que defienden la familia, que protegen la familia, que respetan la familia, vayamos a eso, no le hagamos el juego. Por eso yo, por ejemplo, he dicho, y ahí me censuran las redes sociales. Yo he dicho, yo en las homilías no digo todos y todas. La Real Academia de la Lengua Española dice, no. Eso es un uso incorrecto del castellano. No le demos herramientas al enemigo. No le demos con qué fabricar su fantasía. Esta señora era esquizofrénica. Es eliminar la familia biológica. Y ella decía entonces que o no ella, los que la interpretan, esto sí, dicen entonces que es una sociedad basada en el eros, en el placer. Falso, totalmente falso. Y aquí me remito a esa encíclica que yo he invitado a leer y releer. Dios es amor. El eros es un movimiento del amor que Dios mismo nos ha dado. O sea, no confundamos, vuelvo y repito, no les demos herramientas. No confundamos el eros con la lujuria. El eros nos ha sido dado por Dios. Encíclica de Benedicto XVI, Dios es amor, los dos movimientos del amor. Y pueden leer ahí también, buscar en el internet si quieren, una conferencia o una charla que dio el padre Rainero Cantalamessa precisamente sobre los dos movimientos del amor. El eros es dado por Dios. La lujuria es lo contrario, y eso es dado por el demonio. Dios nos da el eros, que es, según Dionisio Areopagita, es una fuerza que hace que el amante se olvide de sí mismo para entregarse totalmente al amado. Es una fuerza que Dios nos ha dado. Digámoslo así, es un motor propulsor que Dios nos ha dado, que debe ser purificado, que debe ascender, sí, pero no es algo malo, es algo que Dios mismo nos ha dado. Lo que nos lleva esta señora y lo que nos lleva los planteamientos del feminismo, por no decir otra palabra, no sé qué, pero lo que nos lleva este movimiento del feminismo es a la lujuria. No una sociedad eros, donde como al preparar este programa leía, no, entonces que va a ser una sociedad eros. No, falso. Va a ser una sociedad lujuriosa, esclavizada por el placer, esclavizada por el demonio. Y aquí hay unas diferencias entre la lujuria y el amor. El amor, pongámoslo, el amor con los dos movimientos, eros y ágape. La lujuria está dirigida a la autogratificación. Lo que me gratifique a mí. La lujuria trata
como objetos a los otros. Pues claro, son los que tienen que darme a mí gratificación. La lujuria ve el cuerpo como una cosa y no ve en el cuerpo a una persona. La lujuria sacrifica a los otros para satisfacerse a sí mismo. La lujuria esclaviza, nos esclaviza. La lujuria lleva a una posesión celosa, enfermiza del otro. La lujuria manipula y controla. La lujuria termina cuando el placer termina. Y la lujuria hace que nos sintamos como juguetes, que nos sintamos usados como juguetes. Lo totalmente contrario al amor en sus dos movimientos, el eros y el ágape. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, vamos a continuar hablando sobre el libro de Tobías y la familia, donde el arcángel San Rafael viene a mostrarnos algo totalmente diferente. Vamos a continuar, si Dios lo permite, en el próximo programa hablando sobre la familia y el libro de Tobías. Que Dios los bendiga. Un feliz día para todos.